Listo. ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? ¿Sí se ve? Muy bien, vamos a empezar entonces. Gracias. Hoy día vamos a abordar el tema de gluconeogénesis y también vamos a introducirnos en el metabolismo lipídico con el estudio del metabolismo de los ácidos grasos. Empecemos primero por la gluconeogénesis. Como ya les he comentado en la clase anterior, la gluconeogénesis es esa vía metabólica que nos va a permitir a nosotros poder sintetizar glucosa a partir de precursores no glicolíticos en momentos específicos metabólicos, como es en el ayuno prolongado. Nosotros sabemos que durante nuestras horas de alimentación, los carbohidratos van a ingresar por la dieta. En las horas en que no nos alimentamos durante el día, movilizaremos nuestras reservas de glucógeno, que no duran mucho porque, como ya hemos dicho, se agotan alrededor de las 18 horas de ayuno. Y si este ayuno va por encima de eso, entonces se activará la gluconeogénesis. Esta vía es activa fundamentalmente a nivel del hígado y en menor cuantía a nivel de los riñones. Decimos que el 90% entonces de la gluconeogénesis se da a nivel hepático y solamente un 10% a nivel de los riñones. Esta vía tiene por finalidad proporcionar glucosa en esta situación, vamos a decir, particular, extrema, ¿no?, del ayuno prolongado, fundamentalmente para los tejidos que vamos a llamar glucodependientes, como por ejemplo, ¿quiénes? El cerebro, como por ejemplo las células de la retina, como por ejemplo para los riñones, para los eritrocitos, entre otros tejidos. ¿Quiénes van a ser los precursores no glicosídicos que se van a utilizar para constituir glucosa por esta vía metabólica? Para poder brindársela a esos tejidos glucodependientes, que son aquellos tejidos que demandan glucosa para a partir de ella obtener su energía. Los precursores pueden ser varios. Puede ser el mismo piruvato que hemos visto que es producto de la vía glicolítica, pero también tenemos otros, como es el lactato, la mayoría de nuestros aminoácidos, la molécula de glicerol e inclusive intermediarios del ciclo de Krebs y
ácidos grasos de cadena impar. Perdón. Como hemos mencionado también en la clase anterior, el lactato va a provenir del metabolismo fermentativo que puede realizarse en nosotros cuando somos expuestos a un ejercicio intenso, ¿no? A nivel muscular se realizará la fermentación láctica que terminará dirigiendo el piruvato producto de la vía glicolítica hacia la acción de la lactato deshidrogenasa para poder formarnos ácido láctico, ¿no? También se obtiene del metabolismo normal de los glóbulos rojos. Los aminoácidos, por otro lado, sabemos que pueden venir de nuestra dieta, pero también podemos obtenerlos a partir de el rompimiento de nuestras proteínas corporales, algo que sucede especialmente en los estados de ayuno prolongado. La molécula de glicerol, que se encuentra formando parte de forma importante en la constitución de nuestros triglicéridos, que se almacenan a nivel del tejido adiposo, y además que también sabemos es constituyente de nuestros fosfolípidos, ¿no? y otros compuestos, entonces también es precursora gluconeogenética. Los intermediarios del ciclo de Krebs, como pueden rendir oxaloacetato, mejor dicho, que es el producto final del ciclo de Krebs, como sabemos, y ese oxaloacetato puede descarboxilarse convirtiéndose a piruvato, entonces por allí también vienen a ser gluconeogenéticos. Los ácidos grasos de cadena par no proporcionan carbonos para la síntesis de glucosa. ¿Por qué? Porque cuando los ácidos grasos de cadena par se oxidan, generan acetilcoenzima A, y acetilcoenzima A no es un precursor gluconeogenético. Pero los ácidos grasos de cadena impar, como generan acetilcoenzima A y succinilcoenzima A, por la fracción de succinilcoenzima A, como este sí es un intermediario del ciclo de Krebs, se internará entonces, ¿no? en el ciclo mencionado, terminando formando oxaloacetato, y ya hemos dicho que el oxaloacetato puede convertirse en piruvato por descarboxilación, y ya por ahí entrará a la gluconeogénesis. En este cuadrito ustedes pueden observar algunos de nuestros tejidos más importantes consumidores energéticos, de nuestros nutrientes energéticos, y también los combustibles que algunos pueden almacenar o exportar. En el caso del cerebro, el cerebro no almacena ningún combustible, no exporta tampoco ningún combustible y consume principalmente glucosa. En estados de inanición puede adaptarse el cerebro a consumir cuerpos cetónicos, que ya vamos a hablar más adelante de ellos. Los cuerpos cetónicos son la acetona, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, que también se sintetizan a nivel del hígado y que pueden ser una fuente alternativa energética para el cerebro, pero frente a estados de inanición, ¿no? Ya que la gluconeogénesis va a proporcionar un poco de glucosa, no una cantidad tan grande, ¿no? Como la que podría ingresar por dieta, es una medida de emergencia nada más, ¿no? Una cantidad media, vamos a decir, de glucosa. Entonces el cerebro va a tener que adaptarse para compensar un poco sus necesidades energéticas al consumo también de cuerpos cetónicos. El músculo esquelético en reposo, su combustible preferido a utilizar son los ácidos grasos. Sabemos que nuestros músculos almacenan glucógeno, pero el músculo no lo puede exportar, hemos dicho, ¿no? No puede exportar las glucosas que constituyen ese glucógeno. ¿Por qué? Porque le faltaba la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Y como glucosa 6-fosfato no puede abandonar el tejido muscular la glucosa. Es demasiado polar, ¿no? En cambio, en ejercicio, el combustible preferido es el que es más rápido de metabolizar.
que es la glucosa, ¿no? Y en inanición se puede adaptar al consumo de proteínas, específicamente aminoácidos. Combustible almacenado en ejercicio, ninguno, porque ya está utilizando, lógicamente ya se utilizó el glucógeno, y lo que sí hay que destacar es que a nivel muscular, algo que ya había mencionado también antes, encontramos una reserva adicional de fosfato, que sería la creatinofosfato, ¿no? Que puede donarle el fosfato al ADP para convertirlo en ATP y darle más energía a nuestro músculo. Combustibles exportados, lactato y alanina, pero principalmente en ejercicio, lactato, ¿no? Alanina es principalmente combustible exportado cuando está en reposo, más bien. Así que esta alanina habría que subirla por aquí más bien, ¿ya? En cuadrito. Con respecto a el músculo cardíaco, no almacena ni exporta ningún combustible, consume principalmente ácidos grasos, también puede consumir glucosa, cuerpos cetónicos y lactato. El tejido adiposo, combustible preferido, ácidos grasos, puede almacenarlos también en la forma de triglicéridos y puede exportarlos a los ácidos grasos y al glicerol, producto del rompimiento de sus triglicéridos que almacena. El hígado principalmente consume aminoácidos, también ácidos grasos y secundariamente glucosa, combustible almacenado, tanto glucógeno como triglicéridos. Hemos mencionado que participa en la regulación de la glicemia y exporta también ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos que, como ya les señalé, se sintetizan también a nivel hepático. Bien. Cuando nosotros la semana pasada estuvimos estudiando la vía glicolítica, les dije que tomaran en cuenta que la gran mayoría de las reacciones de la vía glicolítica son reversibles, excepto tres. Esas tres reacciones irreversibles eran justamente las reacciones donde participaban enzimas que eran las enzimas reguladoras de esta vía, ¿no? ¿Cuáles eran esas reacciones? ¿Cuáles eran esas tres reacciones, jóvenes? La primera, la tercera La última. Y la última, muy bien. Reacciones que eran justamente catalizadas por fundamentalmente pues quinasas, ¿no? Teníamos la reacción de la glucoquinasa, la de la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Entonces acá están viendo nuevamente la glicólisis para que recuerden que habíamos señalado que si nosotros queríamos revertir este proceso, es decir, que desde el producto final piruvato se pueda reconstituir nuevamente el precursor inicial que era la glucosa, que es lo que vamos a querer hacer en gluconeogénesis, pues se pueden utilizar la mayor parte de las enzimas de la vía glicolítica porque catalizan reacciones perfectamente reversibles, como ven ustedes allí, pero tendríamos que ver por qué otras enzimas se reemplazan, diríamos entonces, las reacciones que en la vía glicolítica eran irreversibles, ¿no? Ahora tengo que ver la participación de otra enzima, de otras enzimas que sí me permitan realizar esa reacción en la dirección que ahora necesitamos, ¿no? Para revertir el proceso. Entonces, lo que vamos a ver en la gluconeogénesis es principalmente por qué enzimas son reemplazadas estas enzimas que en la vía glicolítica no me permitían la reversión de la vía. Porque todas las demás enzimas, ustedes ya saben que sí catalizan reacciones perfectamente reversibles, serán utilizadas de igual manera en la gluconeogénesis. Entonces vamos a identificar que tenemos tres rodeos a superar.
El primer rodeo sería este, ahora yendo de atrás para adelante, ¿no es cierto? La gluconeogénesis es una vía que nos va a permitir a partir de piruvato poder formar glucosa. Entonces mi primer punto sería este, ¿no? ¿Cómo hago que se genere fosfonolpiruvato para poder utilizar las siguientes enzimas de este piruvato reemplazando esta enzima, ¿no? Mi segundo rodeo va a ser este punto, ver qué enzima me reemplaza la reacción catalizada por la fosfofructoquinasa y que sí me permite entonces llevarla en dirección contraria. Y mi tercer rodeo, mi tercer punto que debo de evidenciar es con qué enzima se reemplaza la acción de la glucoquinasa, ¿cierto? Porque todas las demás reacciones ya saben que utilizaremos las mismas enzimas de la vía glicolítica. ¿Listo? Muy bien, aquí tenemos entonces los 3 rodeos que les digo. Ahora sí tengo la vía puesta en el sentido que en gluconeogénesis debo considerar, ¿no? Como a partir de piruvato puedo formar glucosa. Lógicamente, como ustedes vieron, que en la glicólisis nosotros obteníamos 2 piruvatos, es decir, 2 moléculas de 3 carbonos desde el rompimiento de una glucosa, que era una molécula de 6 carbonos. Ahora que quiero invertir el proceso, pues necesito de igual manera 2 piruvatos para poder regenerar un mol de glucosa, ¿no es cierto? Por eso que ustedes están viendo aquí 2 piruvatos, ¿no? Empezando con 2 piruvatos. Muy bien, veamos el primer rodeo. Vemos que para que se forme fosfonolpiruvato a partir de piruvato, necesito en realidad la acción de 2 enzimas, ¿no? Necesito la acción, en primer lugar, de la piruvato carboxilasa, que va a carboxilarme esta molécula de 3 carbonos, llevándola a la forma de una molécula de 4, como ustedes ya saben que es el oxaloacetato, un intermediario también del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Que lo hemos visto en el ciclo de Krebs. Esta carboxilasa, como carboxilasa que es, necesita una fuente de carbono, que acá ustedes lo habían representado como el bicarbonato o el CO2 también puede ser. Va a necesitar un ATP por cada carboxilación que realice, como acá son 2, porque son 2 piruvatos que hay que convertir en 2 oxaloacetatos, pues 2 ATPs, ¿no es cierto? Y va a necesitar también biotina como cofactor de las carboxilasas para poder reconstituir oxaloacetato. Una vez que ya tenemos oxaloacetato, necesitaremos la acción de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, que es la segunda enzima para sortear, para superar el primer rodeo, para recién llevarlo a la forma de, a este oxaloacetato, a la forma de fosfonolpiruvato. Reacción que necesita GTP. Como son 2 oxaloacetatos que voy a querer convertir a 2 fosfenoles piruvato, pues necesito 2 GTPs. Después las siguientes reacciones serán catalizadas por las mismas enzimas que ustedes vieron en la vía glicolítica que permitían realizar la reacción perfectamente reversible hasta que llego a mi segundo rodeo. La conversión de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6 fosfato. Como vemos, acá necesito que esta molécula bifosfatada quede con un solo fosfato. Entonces lo que hay que hacer es quitarle fosfato. Las enzimas que quitan fosfato, como ya hemos dicho, son las fosfatasas. Así que esta es la fructosa 1,6 bifosfatasa, que le quita fosfato y ya la lleva a la fructosa a la forma de fructosa 6 fosfato. Después ya trabajan la siguiente enzima de la vía glicolítica, la isomerasa aquí, y llegamos al último rodeo, la conversión de glucosa 6 fosfato a glucosa. La pérdida entonces del fosfato de su carbono 6 para que ahora quede como glucosa libre. Si ustedes recuerdan, esta reacción ya la hemos visto en la clase anterior, cuando estuvimos viendo la degradación del glucógeno. Reacción catalizada entonces por la glucosa 6 fosfatasa. Claro, que también es una fosfatasa porque lo que estamos viendo aquí es quitarle fosfato a la glucosa 6 fosfato. Esta era la enzima que ustedes vieron y que les señalé que sí se encuentra a nivel hepático, pero que no se encuentra a nivel muscular.
y que es por eso que el músculo sí podía exportar glucosas hacia la sangre y el músculo no, ¿no? Esta misma enzima, que era una enzima del retículo endoplasmático liso, además habíamos destacado, es necesaria también en la gluconeogénesis. Entonces, la piruvato carboxilasa es una enzima mitocondrial. La carboxiquinasa fosfonolpiruvato es citosólica. Las otras de la vía glicolítica, como sabemos, son citosólicas y la glucosa 6-fosfato es enzima del retículo endoplasmático liso. Quiere decir que nosotros necesitamos entonces, para realizar la gluconeogénesis desde el piruvato, que es el precursor más común gluconeogenético, la participación de enzimas citosólicas, de enzimas mitocondriales y de enzima del retículo endoplasmático. Aquí estamos viendo entonces una imagen donde podemos ver la vía de la gluconeogénesis, que como ya hemos dicho se da a nivel hepático. El piruvato, entonces, nuestro precursor que estamos considerando en este primer momento, el piruvato, tendrá que ingresar a la mitocondria para encontrar allí a la enzima piruvato carboxilasa y convertirse a oxaloacetato. Piruvato es una molécula de 3 carbonos, oxaloacetato es de 4. Claro, necesito un donante carbono, que en este caso estamos viendo al CO2, y necesito una molécula de ATP por cada piruvato que quiera convertir a oxalo, ¿no es cierto? Como la segunda enzima que necesito para el primer rodeo es más bien citosólica, entendemos que este oxaloacetato tiene que salir, ¿no? Pero lamentablemente no hay un transportador de oxaloacetato en la mitocondria, que tiene su membrana mitocondrial interna bastante impermeable, como ustedes ya saben. Por eso es que ven el siguiente paso aquí, la conversión de oxaloacetato a malato. Esta reacción ya la habíamos visto en el ciclo de Krebs, pero de manera inversa, ¿no? Como malato terminaba generando oxaloacetato. La misma enzima que era la malato deshidrogenasa es la que está catalizando pues aquí la reacción, porque es perfectamente reversible. Entonces, mientras en la reacción en el sentido de aquí para arriba generaba NAT, ahora que quiero ir de arriba hacia abajo, necesito más bien NAT reducido liberando NAT oxidado, ¿no? Si voy hacia abajo. Una vez que ya convertí oxaloacetato en malato, como malato sí tiene translocadores, sí tiene proteínas translocadoras, ¿se acuerdan, por ejemplo, la lanzadera malato-alfaceto-glutarato, ¿no? Podrá salir de la mitocondria, vuelve a su forma original utilizando la misma enzima malato deshidrogenasa que también se encuentra fuera de la mitocondria. Y ahora sí, ya tenemos este oxaloacetato aquí afuera, ¿no? Ya puede ser sujeto a la acción de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, que lo convertirá a fosfonolpiruvato. Y aquí ya estoy con un intermediario de la vía glicolítica. Como oxaloacetato es de 4 y fosfonolpiruvato es de 3, nuevamente ahora veo más bien una descarboxilación. Y esta reacción, como les dije, requiere GTP. Una vez que tengo fosfonolpiruvato, ya utilizo las mismas enzimas de la vía glicolítica que ya hemos mencionado hasta llegar al rodeo 2, ¿no es cierto? Donde por acción de la fructosa 1,6 bifosfatasa, esta molécula se convertirá a fructosa 6-fosfato. Seguimos utilizando la otra enzima de la vía glicolítica que sí catalizaba reacción reversible y llegamos a nuestro último rodeo. La conversión de fructosa 6-fosfato de glucosa 6-fosfato a glucosa. Y esta es catalizada por la enzima que ya hemos mencionado, ¿no? La glucosa 6-fosfatasa, enzima que también es intermediaria de la degradación del glucógeno. Y así tenemos toda la gluconeogénesis que nos muestra que requiere tanto enzimas del retículo citosólicas como mitocondriales.
En esta diapositiva estamos viendo nuevamente, pero ahora más grandecito y de todo color, lo que es el primer rodeo, ¿no? Donde editamos la piruvato carboxilasa y la fosfenol piruvato carboxiquinasa. Acá vemos entonces cómo se carboxila el piruvato, pasando a la forma de oxaloacetato. Luego, oxaloacetato tiene que convertirse en malato para luego aprovechar la lanzadera de malato y poder salir. Y una vez que ya estaba fuera, malato se convertía en nuevamente oxaloacetato. Para que ahora el oxaloacetato, por acción de la fosfenol piruvato carboxiquinasa que requiere GTP, sea convertido en fosfenol piruvato. Y a partir de allí ascendemos por las siguientes reacciones irreversibles de la vía glicolítica hasta que llegamos al segundo rodeo. Acá tenemos el segundo rodeo, ¿no? La conversión de fructosa 1,6 bifosfato a simplemente fructosa 6, es decir, le hemos quitado el fosfato de carbono 1 y solamente le estamos dejando el carbono 6. Esto catalizado por la acción de la enzima fructosa 1,6 bifosfatasa. Y luego, pasando por una reacción más, llegamos a la última, que sería la de nuestro tercer rodeo. La conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa por acción de la glucosa 6-fosfatasa encima del retículo endoplasmático liso, que ya mencioné. ¿Cuáles son en esta vía las enzimas reguladoras que vamos a ver participar? Son justamente las enzimas que me permiten realizar los tres rodeos. La piruvato carboxilasa, la fosfonol piruvato carboxiquinasa, esas dos del primer rodeo, ¿no? La fructosa 1,6 bifosfatasa del segundo rodeo y la glucosa 6-fosfatasa del último rodeo. Justo las que acabamos de destacar, porque todas las demás enzimas, como ya he mencionado, que necesitamos ya son de la vía glicolítica, son las mismas, mejor dicho, que trabajan en la vía glicolítica. Bien, y con eso habríamos visto cómo a partir de piruvato se pudo regenerar glucosa, ¿no? Pero como hemos dicho, no solamente el piruvato es precursor gluconeogenético, tenemos otros más, como por ejemplo lactato o ácido láctico. Lactato puede utilizar la misma enzima que vimos en la fermentación láctica para convertirse nuevamente en piruvato. Me estoy refiriendo a la lactato deshidrogenasa, esa enzima que tiene varias isoformas, que ya hemos hablado del tema de enzimas, la LDH, del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, ¿se acuerdan? Muy bien, pues esa enzima que como catalizador de reacción perfectamente reversible, pues me puede volver a formar piruvato a partir del lactato. Este piruvato, ya sabemos, utilizando las enzimas de la vía glicolítica y las enzimas de los tres rodeos que acabamos de mencionar, me regenerará glucosa. Y así es como el lactato fácilmente también resulta ser un precursor gluconeogenético por su capacidad de convertirse a piruvato. En la clase anterior señalé que este ácido láctico se puede formar de forma importante en nuestro cuerpo cuando nuestros músculos tienen elevada actividad, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio intenso, ¿no? Entonces, señalamos en la clase anterior que cuando la actividad muscular se vuelva elevada, lógicamente para proporcionar la energía que va a demandar esta situación, también la glicólisis anaeróbica se verá intensificada, ¿no? Y cuando una glicólisis se da de forma intensificada, supera la capacidad de captación de oxígeno que nosotros tenemos y es por eso que se derivará hacia las vías fermentativas, produciendo ácido láctico o lactato, que es lo mismo, ¿no? Ese lactato, habíamos señalado,
se puede derivar al hígado para que el hígado lo convierta en piruvato, luego en glucosa y le devuelva glucosa al músculo en el ciclo que nosotros conocemos con la denominación del ciclo de Cori. No nos olvidemos que adicionalmente también hemos dicho que podemos producir lactato a nivel de nuestros eritrocitos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de su fuente mayoritaria, que es a nivel muscular. Entonces vemos que se generaron dos moléculas de lactato a nivel muscular que son enviados al hígado. Los dos lactatos tienen que convertirse a dos piruvatos y dos piruvatos ya me regeneran un mol de glucosa. Necesito entonces 6 moléculas de ATP, considerando que son dos piruvatos que tienen que llegar a convertirse a glucosa. Cuando el músculo más bien está en reposo, hemos dicho que lo que exporta fundamentalmente es alanina, ya no lactato, ya no está en elevada actividad, ¿no es cierto? Y más bien, cuando está en reposo, como hemos dicho, producto de las transaminaciones, el piruvato va a generar alanina. Piruvato, cuando se amina, piruvato es un cetoácido. Y cuando se le añade grupo amino, se convierte en aminoácido. Y su aminoácido específico sería alanina. Por eso es que a partir del piruvato decimos, en el músculo en reposo se formará alanina. Esta alanina, de igual manera, puede ser exportada desde el músculo hacia el hígado. Y la alanina nuevamente se desamina, pasando a la forma de piruvato, como ven aquí. Y el piruvato, como precursor gluconeogenético que ya hemos visto, podrá regenerarme glucosa y esta glucosa será reenviada nuevamente al músculo para que al pasar por la vía glicolítica vaya aportando 2 ATP por mol de glucosa que es de vuelta. El ciclo de la alanina, también hay que decir, es un mecanismo que tiene el músculo esquelético para eliminar nitrógeno, además de otros que también tenemos. Glicerol, un componente de algunos lípidos nuestros, decíamos, también puede convertirse en glucosa, así como varios aminoácidos también pueden convertirse en glucosa, decíamos, ¿no? Quiere decir que nuestro cuerpo puede formar glucosa desde el piruvato, desde precursores lipídicos y desde precursores proteínicos, ¿no? Miren cómo de nuestras, por algo decimos que son nuestras fuentes energéticas, ¿no? Todos estos tres. Bueno, veamos cómo es que el glicerol puede regenerarnos glucosa. Estas reacciones ya las hemos visto en la clase anterior, en realidad en el gráfico donde les mostraba cómo los otros monosacáridos podían también entrar a la vía glicolítica, ¿no? Y proporcionarnos energía. En la parte inferior derecha vimos el caso del glicerol, ¿no? Que ahora nuevamente estamos viendo. Glicerol, que en realidad es un derivado de monosacáridos, si ustedes recuerdan lo que hemos hablado en el ciclo anterior, ¿no? Puede convertirse a glicerol 3-fosfato por la glicerol quinasa, que obtendrá el fosfato que le va a añadir a su estructura a partir de una molécula de ATP. Luego el glicerol 3-fosfato por la glicerol fosfato deshidrogenasa puede formar a dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato, recordemos, ya es un intermediario de la vía glicolítica, ¿no es cierto? Donde se abrían dos patitas la vía glicolítica y estaban las triosas que se formaban. Esta es una de las triosas, ¿no? Fosfatadas. Esta triosa puede convertirse a su otra forma de isómero, al gliceraldehído 3-fosfato, por la misma enzima que vimos en la vía glicolítica, ¿no? Que puede hacer esta interconversión, la triosa fosfato isomerasa. Gliceraldehído, como intermediario de la vía glicolítica, puede seguir su
su camino hacia la conformación de glucosa por las enzimas que ya hemos mencionado de la vía glicolítica que me revierten el proceso, más las enzimas del segundo y el tercer rodeo, ¿no? Ya no necesito las enzimas del primer rodeo porque gliceraldehído es intermediario de la vía glicolítica que está por la mitad más o menos, ¿no? Entonces ya no necesito la del primer rodeo. Tendría que ascender hacia arriba lo que me falta, nada más. Aminoácidos pueden convertirse en glucosa, decíamos hace un minuto. Tan sabia es la naturaleza que casi todos los aminoácidos proteicos pueden utilizarse como fuente para producir glucosa en nuestro cuerpo. Casi todos son gluconeogenéticos, excepto dos. ¿Cuáles son los dos que no son gluconeogenéticos? Lisina y leucina. Apunten eso. Lisina y leucina. Todos los demás, o sea, los 18 aminoácidos restantes, sus esqueletos carbonados sí pueden utilizarse para reconstituir, para formar glucosa por gluconeogénesis. ¿Cómo así? Profesora, ¿cuáles dijo? Lisina y leucina. Leucina. Está bien, gracias. Miss, ellos son los que no pueden ser parte los que no, la excepción, ¿no? Por eso les digo que qué sabia la naturaleza en que 18 sí puedan utilizarse y solo 2 son los que no podemos utilizar para formar esta glucosa que es tan importante para nosotros, ¿no? Sobre todo para los tejidos glucodependientes, porque como hemos dicho, hay varios tejidos que pueden utilizar distintas formas energéticas, pero hay tejidos que obtienen el grueso de su energía de la glucosa, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante esta gluconeogénesis. Si es que no está ingresando la glucosa por la dieta como debería de ser. Muy bien, entonces les decía, ¿cómo así los 18 restantes sí pueden utilizarse en la conformación de glucosa? Dependiendo, como ven aquí, alanina, serina, glicina, cisteína y triptófano. Sus esqueletos carbonados pueden catabolizarse a la forma de piruvato y como ya hemos dicho, piruvato es gluconeogenético, así que por ahí ingresan a la gluconeogénesis reconstituyéndome glucosa. Aspartato puede convertirse en oxaloacetato por transaminación, por la TGO. Y como ya hemos dicho, oxaloacetato, que es de 4 carbonos, puede descarboxilarse pasando a piruvato y como piruvato ingresa la gluconeogénesis que hemos visto. El ácido glutámico, la glutamina, la arginina, la histidina y la prolina pueden convertirse a alfa-cetoglutarato y como sabemos, alfa-cetoglutarato al ser intermediario del ciclo de Krebs puede terminar convirtiéndose en el último producto del ciclo de Krebs que es oxaloacetato y como ya hemos dicho, oxaloacetato puede descarboxilarse a piruvato y ya como piruvato ingresa a gluconeogénesis. ¿Se dan cuenta? Fenilalanina y tirosina pueden formar fumarato. Fumarato también es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿no? Más o menos está ya casi en los 3/4 partes, ¿no? Y termina también convirtiéndose finalmente en oxaloacetato por descarboxilación rinde piruvato e ingresa al ciclo, a la gluconeogénesis. Asparragina puede dar aspartato, el ácido aspartico, y aspartato, como ya dijimos, por transaminación rinde oxaloacetato al descarboxilarse rendirá piruvato y piruvato gluconeogenético, hemos dicho, ¿no? Valina, isoleucina, treonina y metionina pueden rendir succinato y succinato es intermediario también del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Así que puede terminar formando oxaloacetato. Oxaloacetato ya hemos dicho que se puede convertir en piruvato. El piruvato es precursor gluconeogenético. Entonces, como se dan cuenta, muchos de estos, al convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs, es que pueden ingresar a la vía de la gluconeogénesis. Así que recapitulando, ¿cuáles son los precursores gluconeogenéticos? En primer lugar, partimos de piruvato, lactato, glicerol, la mayor parte de nuestros aminoácidos
y intermediarios del ciclo de Krebs son precursores gluconeogenéticos. Y los ácidos grasos de número impar también, porque pueden rendir succinilcoenzima A, que también es intermediario del ciclo de Krebs, y por allí, como les dije, dar oxaloacetato, convertirse a piruvato, y de igual manera utilizar las enzimas de los rodeos que observaron ustedes y rendir glucosa. Miss, una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Sí, en la anterior diapositiva puso que la alanina y claro, en la primera línea dice alanina, serina, glicina, pero dijo que la glicina no podía convertirse No, para... la lisina, lisina, Lisina. sí, Ya. los dos con L, lisina y leucina. Lisina y leucina, los dos con L son. Por eso acá tampoco ven a leucina. Está isoleucina, ¿no? Y pareciéndose tanto, leucina y isoleucina, ustedes dirían, por acá debería estar, pero ya dijimos que no es gluconeogenética. Es más bien parte de los aminoácidos cetogenéticos, que ya vamos a hablar más adelante en metabolismo de aminoácidos. Muy bien. Una relación, decimos, glucagón-insulina, hablemos un poquito ahora del rol hormonal, ¿no? De regulación. Una relación glucagón-insulina alta, si yo tengo un producto de este cociente, ¿no? Porque es una división, si se dan cuenta, de la concentración de glucagón sobre la concentración de insulina es alta en la sangre, quiere decir que está aumentada nuestra capacidad gluconeogenética y va a disminuir la glicólisis. En cambio, una relación glucagón-insulina baja, lo contrario, tendría pues efectos contrarios, es decir, inhibe la gluconeogénesis, ¿no? Y esto es lógico porque si la relación glucagón-insulina es alta, ustedes ya saben que quiere decir que tendríamos mayor concentración de glucagón que de insulina, y glucagón, hemos dicho, es la hormona de la escasez. Entonces, si está más alta es porque estamos en estado de escasez y por lo tanto nuestro cuerpo entiende que hay que estimular la gluconeogénesis para proporcionarle esas glucosas a los glucodependientes. Y disminuye la glicólisis porque no queremos que esa glucosa que se está sintetizando se vaya a consumir en todos los tejidos cuando hay que enviarla a los glucodependientes, como les he dicho. En cambio, una relación glucagón-insulina baja quiere decir que este cociente lo he obtenido de donde la insulina está más aumentada que el glucagón para que la relación sea baja, ¿no es cierto? Cuando hago una división. Y eso quiere decir que insulina, al estar más alta, estoy en estado de saciedad y por lo tanto no hay necesidad de estimular la gluconeogénesis, ¿no es cierto? ¿Por qué tendría yo que activar gluconeogénesis si estoy en estado de saciedad, si están ingresando los nutrientes correctamente desde la dieta? Se dan cuenta que aquí no hay que memorizar algunos aspectos, sino que hay que encontrar lógica, ¿no? Pasamos al siguiente tema. Con eso hemos terminado metabolismo de carbohidratos. Vamos con... Uy, no. Esto está adelantado. Espérense. Aquí. Permítame un minuto, por favor.
Listo. Vuelvo a compartirles la pantalla completa. Cógelo. Se está compartiendo, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Vamos entonces con el metabolismo lipídico, empezando con lo que corresponde al metabolismo de los ácidos grasos. Como se dan cuenta, jóvenes, es muy importante que recordemos la estructura, las funciones de las moléculas más importantes constituyentes nuestros, una parte de ellos constituyente también de nuestros nutrientes energéticos que nosotros ya hemos abordado en el ciclo anterior y ahora hay que recordar. Los ácidos grasos, como ustedes recordarán, son constituyentes de un grupo de, especialmente, ¿no? De un grupo de lípidos que son los que nosotros llamamos saponificables, ¿no? Están entonces dentro de la constitución de los triglicéridos, por lo tanto, cuando los triglicéridos se rompen por acción de las lipasas que ya hemos mencionado, liberarán a estos ácidos grasos cuyo metabolismo vamos a estudiar, ¿no? De igual manera, los fosfolípidos también almacenan ácidos grasos en su estructura, pero los fosfolípidos, a diferencia de los triglicéridos, cumplen un rol más estructural, ¿no? En cambio, los triglicéridos sí representan para nosotros una reserva energética. Los esfingolípidos, que al igual que los fosfolípidos, también cumplen una función estructural, no dejemos de reconocer que también tienen ácido graso en su constitución, ¿no? Tienen a la esfingosina que hace las veces de cuello y parte de la cola y completan la cola con una cadenita de ácido graso también, ¿no? Entonces también tienen ácido graso en su constitución. Inclusive, cuando hablamos de los ésteres de colesterol, también identificamos que son moléculas de colesterol, que son lípidos no saponificables, pero que han sido esterificadas con ácidos grasos en su estructura, a nivel de su hidroxilo, de su ciclo pentano peridofenantreno, ¿no? Ahí también hay ácido graso dentro de su estructura en esa forma. Pero como sabemos, de estos tres lípidos saponificables, que nacen así con su estructura constituida por ácidos grasos, son los triglicéridos los que representan nuestra principal forma de almacenamiento energético, porque tienen en su estructura, como ustedes aquí recuerdan, 3 ácidos grasos que además cumplen un rol, como les dije, de almacenarse en nuestras células adiposas, ¿no? Los triglicéridos, también conocidos como grasas neutras, están constituidas por una molécula de glicerol, que hemos visto que puede ser gluconeogenética, ¿no? Hace un minuto, y 3 ácidos grasos anclados a su estructura. El almacenamiento energético que nosotros realizamos de triglicéridos, o sea, lipídico vamos a decir, es más eficiente y cuantitativamente más importante a nivel lipídico que a nivel de carbohidratos. Claro, porque ya hemos mencionado, que en el caso de los carbohidratos nosotros los almacenamos como glucógeno. Y ustedes vieron imágenes de cómo estos estaban conformando gránulos de glucógeno en el citoplasma de nuestras diversas células, ¿no? Especialmente hígado y músculo. Pero no habíamos visto una situación similar como vemos en los adipocitos, donde nuestras células adiposas pueden hasta triplicar su tamaño de puros triglicéridos que almacenan. Efectivamente, cuantitativamente, ¿no? Hay mayor cantidad de triglicéridos que de glucógeno dentro de las células especialistas en almacenarlo. Los triglicéridos también pueden estar
el grueso de nuestras células, de los diferentes tipos de células que tenemos, pero son los adipocitos los que lo pueden almacenar especialmente, así como ustedes lo ven aquí, ¿no? Entonces no solamente es cuantitativamente mayor, sino que también su almacenamiento es más eficiente, porque acá vemos entonces, ahora recordamos la estructura, ¿no? Y recordamos que tenemos una serie de enzimas que rápidamente las lipasas, y que hay lipasas de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, la lipasa sensible hormona es una de las lipasas que están abundantes dentro de los adipocitos. También hemos hablado a nivel de la circulación de la lipasa hepática, de la lipasa lipoproteica, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de lipasas en realidad para poder romper triglicéridos en diferentes localizaciones celulares. Se les llama grasas neutras porque, como sabemos, los ácidos grasos tenían un grupo carboxilo, que era el grupo polar, pero al reaccionar con el OH del glicerol, se pierde una molécula de O en cada uno de ellos y ya no tienen grupo polar, ¿no? Ni estos, ni estos. Ni los ácidos grasos ni el glicerol. Están neutralizados allí, ¿no? Muy bien. Decimos, ahora veamos a los ácidos grasos sueltitos, ¿no? Como que ya se liberaron de esa fuente de los triglicéridos, ¿no? De la constitución de los triglicéridos. Recordemos su estructura. Los ácidos grasos son moléculas alargadas de cadena linfática que tienen un grupo carboxilo en un extremo, ¿no? Como el grupo carboxilo es considerado un grupo ácido, por eso es que son ácidos grasos, ¿no? Como tienen abundantes hidrógenos, entonces podemos decir que son moléculas bastante reducidas, ¿no? Como acá les he puesto de título, muy reducidas. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el estado oxidado y reducido del NAD, del FAT? Y veíamos, ¿no? Que cuando se presentaba con más hidrógenos, ese era su estado reducido, ¿no? A diferencia de cuando le quitábamos los hidrógenos al NAD y solamente le veíamos como NAD, que ya era su estado oxidado, ¿no? Entonces, aquí vemos igual, los ácidos grasos tienen muchos hidrógenos en su estructura, completando los enlaces de sus carbonos de la parte de su cadena linfática, y es por esto que su oxidación nos proporciona bastante energía, ¿no? Ahí en esos hidrógenos está almacenada la energía. Lamentablemente, en contraste, vamos a decir, con la vía glicolítica, con la oxidación de la glucosa, la oxidación de los ácidos grasos que se da dentro de la vía metabólica conocida como beta-oxidación, se da dentro de la mitocondria o también dentro de los peroxisomas, donde un porcentaje se da a nivel de los peroxisomas, haciendo que el proceso sea pues más lento, ¿no? Porque mientras que la glucosa ni bien ingresa a la célula, ya se está encontrando con las enzimas de la vía glicolítica y en el citosol y ya se está degradando. En el caso de los ácidos grasos, tienen que todavía, una vez que ingresan a la célula, lograr ingresar a la mitocondria, que además ustedes ya saben que su membrana interna es bastante impermeable, para recién poder metabolizarse, ¿no? Entonces, no olvidemos que el catabolismo entonces de los ácidos grasos se va a dar principalmente a nivel mitocondrial y también secundariamente a nivel de los peroxisomas, que acá les estoy poniendo una imagen para que lo recuerden. Los ácidos grasos, ¿se acuerdan que los podíamos clasificar siguiendo diferentes criterios? Uno de ellos era clasificarlos en saturados e insaturados, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de que un ácido graso era saturado y otro era insaturado, los saturados son los que tienen solamente enlaces simples uniendo sus carbonos en la parte de la cadena linfática, ¿no es cierto? Como el que están viendo arriba, el ácido estiárico, que está muy abundante en la mantequilla. Mientras que los ácidos grasos, perdón un ratito, insaturados son aquellos en los cuales sí encontramos uno o más dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada. Como aquí les estoy presentando el ácido linoleico,
que tiene dos dobles enlaces en realidad. Acá se está resaltando uno en rojito, pero noten, acá tiene el otro, ¿no? Y que está presente en aceites vegetales. Los ácidos grasos también los podíamos clasificar desde el punto de vista nutricional en esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede sintetizar y que necesariamente tenemos que ingerirlos de la dieta, ¿no es cierto? Dentro de ellos está el linoleico y el linolénico, mientras que los no esenciales serían todo el resto para nosotros. También había otra clasificación, la clasificación de los ácidos grasos insaturados omegas, de la cual se derivan los conocidos omega 3, omega 6, omega 9, clasificación que está basada en la identificación de dónde aparece el primer doble enlace, en qué carbono, ¿no? Aparece el primer doble enlace, pero contados los carbonos desde el extremo opuesto al grupo carboxilo. Y así los que tenían a nivel del carbono 6 pertenecían a los omega 6, los que lo tenían a nivel del carbono 3, omega 3, los que lo tenían a nivel del carbono 9 correspondían a los omega 9. Los omegas son, entonces, estamos identificando pues ácidos grasos insaturados, del tipo específicamente insaturados, y que estaban bastante abundantes en las raíces de las legumbres. Las encontramos a nivel de la soya y también en alimentos de origen animal, como son los pescados denominados de carne azul, ¿no? Estos se destacan, estos omegas se destacan porque se han visto que favorecen su consumo, favorece el mejor desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Por eso están tan recomendados en la actualidad su consumo. También tenemos la clasificación de los ácidos grasos según la longitud de su cadena. A los ácidos grasos saturados los podemos clasificar en de cadena corta, mediana, larga y hasta podríamos decir de cadena muy larga también, ¿no? Dentro de cadena corta está el ácido acético, que acá no se muestra, pero que es de 2 átomos de carbono, el butírico, y de este butírico no se olviden, miren, de 4 átomos de carbono. Los de cadena mediana, donde está el caproico, caprico y caprílico, de 6, 8 y 10 respectivamente átomos de carbono. Los de cadena larga, donde tenemos al láurico de 2, el milístico de 14, palmítico de 16, estérico de 18, araquídico de 20. Aquí, sobre todo, recordar al palmítico de 16, porque cuando veamos nuestra vía de síntesis, la vía antagónica a la que vamos a ver hoy, la vía de síntesis de ácidos grasos, vamos a ver que nuestra vía de novo llega a formar hasta palmítico. Si queremos generar ácidos grasos más largos que el palmítico, ya eso es parte de otro proceso que se llama elongación de los ácidos grasos. El esteárico tampoco lo olviden porque junto con el palmítico son uno de los ácidos grasos que vienen más abundantes en la dieta de un adulto. Como les dije, en la dieta de un adulto abundan los ácidos grasos de cadena larga y estos son los más comunes. Luego vemos dentro de los insaturados al palmitoleico, que tiene un nombre parecido al palmítico, ¿no es cierto? Porque también es un ácido graso de 16 átomos de carbono, solo que este tiene ya un doble enlace. El oleico, que es el equivalente, diríamos, al esteárico, porque también tiene 18 átomos de carbono, pero ya tiene un doble enlace. Y linoleico y linolénico, que ya hasta su nombre está relacionado al que acabo de mencionar, al oleico, porque también esto nos va a recordar que son ácidos grasos de 18 átomos de carbono, solo que el linoleico ya tiene 2 dobles enlaces y el linolénico 3. Es importante tomar en cuenta los dobles enlaces que tienen estos ácidos grasos insaturados. Sí, por algo se los estoy destacando, porque cuando veamos su metabolismo hay que tener presente cuántos dobles enlaces tienen los que son insaturados.
Entonces, repito, linoleico 2, linolénico 3, oleico 1. El araquidónico ya tiene 4 y es parecido al araquídico porque también tiene 20 átomos de carbono. Y no nos olvidemos que es precursor de las prostaglandinas, ¿no? El palmitoleico corresponde a los omega 7, mientras que el oleico corresponde a los denominados omega 9. Linoleico y araquidónico son omega 6 y linolénico corresponde a los denominados omega 3. Varios ácidos grasos hemos ido destacando, son de importancia biológica para nosotros, como por ejemplo el butírico y el caproico, el butírico de cadena corta y caproico de cadena mediana que acabamos de mencionar y que están abundantes en la leche y que por eso son importantes en la alimentación de los recién nacidos, donde su alimentación se basa solamente en el consumo de leche, ¿no? El ácido linoleico y linolénico ya les mencioné que son los considerados esenciales para nosotros porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar y necesariamente tenemos que consumirlos de la dieta. El ácido araquidónico, que es precursor de las prostaglandinas, como ya les mencioné, leucotrienos y tromboxanos. El ácido lignocérico, que es un ácido graso de cadena muy larga, porque ya tiene 24 átomos de carbono, y ese cero que ven al lado corresponde a que no tiene dobles enlaces, quiere decir que es saturado, y que es constituyente de nuestros cerebrócidos, que se encuentran a su vez constituyendo nuestras membranas celulares y que son especialmente abundantes también, hay que destacar, a nivel de las membranas de las neuronas, ¿no? Bien. Y llegamos entonces, ahora sí, habiendo recordado los aspectos generales de la estructura de estas moléculas, que ahora vamos a ver su metabolismo, llegamos a esta diapositiva donde ustedes pueden ver la comparación entre su vía de degradación con respecto a su vía de síntesis. Las vías antagónicas del metabolismo de ácidos grasos tienen algo en particular, que son, uno, la vía exactamente inversa de la otra. Miremos la que tiene destacado en rojo, la que está a la izquierda, la vía de degradación, y la vamos a comparar con la de síntesis. Empecemos viendo la degradación. Miren, la primera reacción que vemos es una reacción de oxidación, mientras que en la de síntesis, lo contrario, reducción. Volvamos a la de degradación, en rojo. La segunda reacción es una reacción de hidratación. De la de síntesis es más bien deshidratación, lo contrario, lo perfectamente antagónico, ¿no? En la tercera, de la vía de degradación, tenemos una reacción de oxidación, en cambio, en la de síntesis, reducción. En la de degradación, la cuarta corresponde a una reacción de clivaje, de rompimiento, mientras que en la de síntesis es más bien condensación. Entonces vemos que son perfectamente contrarias, ¿no? Vemos que en la vía de degradación oxidamos, iniciamos oxidando pues a ácidos grasos activados, como dice allí, generando moléculas de acetiles, mientras que en la síntesis condensamos moléculas aciladas y de malonil activos para terminar formando ácidos grasos activados también. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Hoy día vamos a empezar con lo que es la degradación. Ya para la próxima clase dejamos lo que es la síntesis. Muy bien. Aquí está la oxidación de los ácidos grasos que, como les señalé, se da principalmente a nivel mitocondrial, esta beta-oxidación, pero también una parte de ella se va a dar, es decir, también hay También hay oxidación de ácidos grasos a nivel de los peroxisomas. En realidad, en los peroxisomas se van a oxidar los ácidos grasos de cadena muy, muy larga, reduciendo su longitud, haciéndolos sustratos ideales para la beta-oxidación mitocondrial, ¿no? Es como que los peroxisomas empiezan acortando la cadena para luego enviarlo a nivel mitocondrial, ¿no? Complementa un poco la
la oxidación mitocondrial, que es la más importante, la mayoritaria. En los peroxisomas, fundamentalmente, se acorta nada más la cadena, llevándola de muy, muy larga hasta larga, ¿no? Para ya luego pasarla a la mitocondria. Como pueden ver, en realidad, antes de que veamos la beta-oxidación, la primera reacción que tienen que sufrir los ácidos grasos es su activación. Así como vimos en la vía glicolítica que para que la glucosa pueda degradarse tenía que elevar su nivel energético, tenía que activarse, ¿no es cierto? Los ácidos grasos aquí también tienen que activarse. La activación de los ácidos grasos se lleva a cabo gracias a unirles a su estructura coenzima A. Esta reacción es catalizada por la enzima tioquinasa, que se encuentra a nivel del citosol, a nivel del retículo endoplasmático. Esta reacción entonces no sucede dentro de la mitocondria. La tioquinasa, como ustedes pueden ver, va a unir coenzima A, que acá ustedes la ven con su grupo sulfidrilo, a un ácido graso, convirtiéndolo en acilcoenzima A. Quiere decir que esta molécula de acilcoenzima A, en la denominación acil, en esto que ustedes ven aquí, está la estructura del ácido graso y le estamos uniendo por acá la coenzima A, que ya al unírsele perdió el hidrógeno de su grupo sulfidrilo y ahora solamente queda unida por azufre, ¿no? Por eso se le representa ya en unión de esta forma como ustedes lo ven aquí. Entonces, ¿quiénes son los aciles coenzima A? Son los ácidos grasos que ya están activados con la coenzima en su estructura. La tioquinasa, para poder realizar esta reacción, necesita en realidad dos moléculas de ATP, que como pueden ver no va a ser roto en la forma más común, como siempre hemos visto que se rompe el ATP, que es en ADP más fosfato, ¿no? Aquí ustedes están viendo que se rompe en AMP más pirofosfato. De tal manera que luego una pirofosfatasa, otra enzima, hidrolizará este pirofosfato haciendo que se liberen dos fosfatos inorgánicos recién libres. Esta reacción que cataliza la pirofosfatasa es lo que hace que el proceso de activación se vuelva un proceso irreversible. No hay retorno aquí, ¿no? Porque el rompimiento del pirofosfato libera acá bastante energía. Tiene un delta G muy negativo y alto. Ahora que ya tenemos a los ácidos grasos activos en el citosol, necesitamos que estos ingresen a la mitocondria, ¿no es cierto? Pero recordamos nosotros que la mitocondria, especialmente su membrana interna, es bastante impermeable. Y es por eso que vamos a necesitar de un sistema de transporte especial para que estos aciles, estos ácidos grasos activos, estos aciles coenzima A, puedan ingresar. Ese sistema es el sistema palmitoil aciltransferasa, que consta de varios componentes. Como ven, la enzima carnitina aciltransferasa tipo 1, la enzima carnitina aciltransferasa tipo 2, que está adosada, como ven, a la membrana interna, la otra a la externa, y el traslocador o traslocasa. El traslocador o traslocasa. Aquí lo vamos a ver mejor. Pero este sistema de transporte, en realidad, lo van a requerir solamente los ácidos grasos de cadena larga, porque los ácidos grasos de cadena corta y mediana no tendrán problema en atravesar la membrana mitocondrial interna ni la externa. Solamente el sistema asociado a carnitina será requerido para la internalización de los ácidos grasos de cadena larga, que justamente hemos dicho son los más abundantes en la dieta de un adulto.
Así que nos interesa, por supuesto, ver este mecanismo de transporte. Veamos el sistema, entonces. Aquí está representada la acilcarnitina transferasa tipo 1, que de manera abreviada me han puesto solamente transferasa. Aquí está la transferasa 2 o acilcarnitina transferasa 2. Y aquí está representada la translocasa, ¿no? En este punto está la translocasa. Entonces, la acilcarnitina transferasa 1, abreviada como ACT, lo que va a hacer es añadirle carnitina al ácido graso. Como el ácido graso está unido a la coenzima A, le va a quitar la fracción de coenzima A y le va a unir carnitina, convirtiéndolo ahora en acilcarnitina, ¿sí? En acilcarnitina. Para que como acilcarnitina, por la fracción de carnitina que posee, ya pueda utilizar la translocasa de carnitina y pueda pasar al otro lado, ¿no? En el otro lado se va a encontrar, como dijimos, con la acilcarnitina transferasa 2, que le va a quitar la carnitina porque ya cumplió su papel, como ven acá, le quita la carnitina y le añade nuevamente la fracción de coenzima A, volviéndolo a la forma de acilcoenzima A, como originalmente lo teníamos en realidad, ¿no? Se dan cuenta que todo este artificio de ayudarse a la carnitina fue para poder aprovechar el translocador de carnitina, ¿no? Y poder internalizarlo. Porque una vez que ya está dentro, el ácido graso ya libera la carnitina y ya está en su forma activa, pero adentro de la mitocondria, ¿no? A la carnitina también se le conoce como vitamina B11. Entonces podemos decir que la vitamina B11 participa en el circuito vascular reduciendo los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre gracias a que nos permite movilizar ácidos grasos. En esta diapositiva tienen otra imagen del sistema que les dije del sistema palmitoil carnitina transferasa, que consta de, como les dije, dos enzimas, la acilcarnitina transferasa tipo 1, abreviada como ACT aquí, tipo 1, la acilcarnitina transferasa 2 y la translocasa. Aquí abajo pueden ver las otras denominaciones con las que se le conoce a la ACT. También se le conoce como carnitina palmitoil transferasa 1, la primera, y como carnitina palmitoil transferasa 2, en cuyo caso su abreviatura sería CPT1 o CPT2, ¿no? Con las dos denominaciones estamos hablando de la misma enzima en realidad, no confundirse. Una vez que ya tengamos internalizado al ácido graso como acilcoenzima, ya puede derivarse propiamente hacia la actividad de las enzimas de la beta oxidación que residen en la matriz mitocondrial. La carnitina es un derivado aminoacídico que, como ven aquí, químicamente responde al 4-trimetilamino 3-hidroxibutirato. Ojo, butirato. Aquí estamos hablando de una molécula derivada del ácido butírico, si se dan cuenta, ¿no? O sea, relacionada, mejor digamos, del ácido butírico, que era un ácido graso. Pero aquí pues está modificado porque tiene 3 grupos metilo, ¿no? Y el grupo amino dentro de su estructura. Por eso es la 4-trimetil amino 3-hidroxi, por este hidroxi que tiene a nivel de su carbono 3 butirato, ¿no? Porque lo que de su estructura es el ácido butírico. La carnitina se sintetiza principalmente a nivel de hígado y secundariamente a nivel de los riñones a partir de los, como les dije, es un derivado aminoácido, a partir de los aminoácidos metionina y lisina. Pero se sintetiza a nivel hepático, entonces digamos principalmente, pero se almacena principalmente a nivel muscular. O sea, el hígado lo sintetiza, pero lo manda a almacenar a nivel muscular. Por eso que la mayor fuente de carnitina en realidad la encontramos a nivel del músculo. Nosotros obtenemos carnitina solamente el 25% de ella por su biosíntesis y el resto de carnitina que le proporcionamos a nuestro cuerpo proviene de la dieta, del consumo de las carnes.
que viene a ser el músculo, pues, ¿no? Del tejido del ganado vacuno, que es lo que nosotros consumimos y llamamos carne. Y por ahí la denominación de carnitina. Pueden encontrarse situaciones donde en ciertas personas podríamos ver deficiencia de carnitina. Esta deficiencia de carnitina puede deberse a, bueno, uno, por una dieta que no contenga la cantidad adecuada de carne, como por ejemplo la dieta vegetariana, por alteraciones a nivel hepática, porque como hemos dicho, un lugar de síntesis importante para nosotros viene a ser justamente el hígado, así que cualquier afección hepática que pueda afectar su funcionalidad de este órgano, pues lógicamente también nos va a afectar la formación de carnitina. Los procesos de hemodiálisis que también permiten que se pierda carnitina. Y también alteraciones metabólicas enzimáticas de carácter hereditario, ¿no? Por deficiencia del sistema palmitoil carnitina transferasa. Y aquí estamos viendo ya entonces lo que es la beta oxidación mitocondrial. Tenemos ya entonces el ácido graso activo con la coenzima A, que en realidad esta es una abreviatura porque la coenzima es una estructura bastante compleja, ¿no? Que acá se está representando siempre de forma abreviada. Acuérdense que es derivado del ácido pantoténico, una vitamina. Bueno, vemos entonces que en la primera reacción, ya dentro de la matriz mitocondrial, los ácidos grasos activos, los aciles coenzima A, van a ser sujetos a la acción de la primera enzima de la beta-oxidación, que es la acilcoenzima deshidrogenasa. Esta enzima acilcoenzima deshidrogenasa es FAT dependiente y es justamente su cofactor FAT el que va a captar la energía de esta oxidación y va a pasar a la forma reducida, formándose una molécula de FAT reducido. ¿Este FAT nos interesa tener en cuenta? Sí, porque ya sabemos que este FAT, ¿a dónde se va a ir, jóvenes? ¿A dónde se deriva? Cadena respiratoria. Muy bien, a la cadena respiratoria proporcionándonos por cada FAT 2 ATPs, ¿no? Y de esta manera, los aciles coenzima A son convertidos a enoiles coenzima A. Si se dan cuenta, mirando la estructura de la molécula, lo que hemos hecho es convertir este ácido graso, que originalmente era como un ácido graso saturado, en un ácido graso, ¿de qué tipo? Insaturado, ¿no? Insaturado. Claro, porque acá vemos que ha ganado en su estructura ahora un doble enlace, ¿no? Donde los carbonos que comparten ese doble enlace tienen sus hidrógenos a ambos lados de la estructura. Por eso que acá me están hablando de un transenoil coenzima A, ¿no? Ahora es un enoil coenzima A, pero quiero que noten ese detalle que acabamos de destacar. Prácticamente vemos que en la primera reacción lo que se ha hecho es convertirlo a una forma de ácido graso insaturado. Esta reacción no será entonces necesaria cuando veamos la beta-oxidación de ácidos grasos que ya son insaturados, que ya tienen este doble enlace, ¿no es cierto? Ahí se va a obviar, porque ellos ya lo tienen en su estructura. ¿Sí? Ojo con eso. Vamos anotando ese detallito, ¿no? Que en esta primera reacción estamos llevándola hacia la formación de un doble enlace, hacia la forma entonces de un enoil coenzima. En la segunda reacción participa la enzima enoil coenzima A hidratasa, que añade los elementos de la molécula del agua para convertir a este enoil coenzima A en un hidroxiacil coenzima A, como ven ustedes aquí, ¿no? Ya no va a tener el doble enlace, sino que se han redistribuido sus componentes
junto con los elementos del agua que se han internalizado y ahora lo tenemos como un hidroxiacil coenzima A. Entonces, deshidrogenasa, luego actúa una hidratasa para volverlo hidroxi, ¿no? Alenoil. Posteriormente, este hidroxiacil coenzima A, por acción de la hidroxiacil coenzima deshidrogenasa, otra deshidrogenasa, pero que es NAT dependiente, que va a generarnos NAT reducido. Entonces, como ven aquí, NAT que nos va a interesar también, ¿no? Porque también sabemos que se va a ir a descargar esa energía que tiene almacenada en sus hidrogenianos, se va a ir a descargar a la cadena respiratoria, ¿no? Así que ojo con tenerlo presente, ¿no? Este cofactor reducido. Haciendo entonces esta enzima en deshidrogenasa, pero una dependiente, a diferencia de la primera que era una deshidrogenasa FAS dependiente, la conversión del hidroxiacil coenzima en el beta-cetoacil, aquí hay otro grupo ceto, ¿no? A diferencia de lo que normalmente tienen uno, acá hay otro, beta-cetoacil coenzima A. Tiene entonces este beta-cetoacil una molécula de coenzima A unida a su estructura, pero si lo queremos partir en dos, dándole a cada uno su fracción de coenzima A, necesitamos que en la siguiente reacción se introduzca otra molécula de coenzima A, ¿no? Que cuando está así libre se le representa con su grupo sulfidrilo completo, ¿no? Entonces vemos que en la siguiente reacción, la beta-cetoacil coenzima tiolasa, la que va a romperme esta molécula, necesita entonces otra fracción de coenzima A para luego quitarle de su estructura a este beta-cetoacil coenzima una molécula de 2 átomos de carbono, que sería la molécula de acetilcoenzima A, y me quedaría un acil, o sea, un ácido graso todavía, pero de 2 átomos de carbono menos, ¿cierto? Me quedaría un ácido graso, lo que me queda es un ácido graso con coenzima A, pero que tiene 2 átomos de carbono menos de lo que yo inicié su oxidación en esta vuelta, ¿no es cierto? Le hemos quitado, dicho de otra manera, una molécula de 2 átomos de carbono en la forma de acetilcoenzima A de su estructura. Como los ácidos grasos son por lo general de cadena larga, entonces en una vuelta estamos viendo que estamos acortando su estructura, ¿no? Si este era un ácido graso de 20 átomos de carbono, al quitarle 2 carbonos de la forma de acetil, me estaría quedando aquí ahora un ácido graso de ¿cuánto? Si este era de 20, aquí de 18. 18, muy bien. Si más bien este fuera un ácido graso de 14, al pasar por la acción de todas estas enzimas y liberarme este acetil, ¿acá qué me quedaría? De 12 carbonos. 12. Muy bien, un ácido graso de 12 carbonos, ¿no? Si lo fuera de 14, baja a 12, y así, ¿no es cierto? Pero como todavía son ácidos grasos los que me están quedando como subproducto, aparte de las moléculas de acetil, por eso les digo que este es un proceso un poco pues más lento, ¿no? Porque de 2 en 2 voy acortando la estructura, voy oxidando, ¿no? Degradando este ácido graso. Entonces, esto que me queda aquí, un acilcoenzima, un ácido graso activo de 2 átomos de carbono menos, va a seguir, ¿no es cierto? También siendo sujeto a la acción de las mismas enzimas hasta que yo ya lo tenga totalmente cortito, ¿no? ¿Cuánto es totalmente cortito? Hasta que yo aquí ya obtenga un acetil por este lado y lo que me quede de la estructura sea otro acetil, ¿no? Es decir, cuando una molécula de 4 se partió en 2 de 2. Un ácido graso de 4 ya me quedó en 2 acetiles. ¿Vale? No solamente tengo un acetil, sino lo que aquí me queda también ya sea otra molécula de 2, otro acetil. ¿Listo? Entonces, contra más larga es la cadena de un ácido graso, pues más voy a poder oxidarlo y más energía, más FAT y más NAT voy a obtener para enviar a la cadena respiratoria, ¿no es cierto? Por eso es que estos nos dan mayor cantidad de energía. Muy bien. ¿Cuántas vueltas entonces? Vueltas, esto es una vuelta, ¿no? Esto que ustedes han visto acá es una vuelta de las enzimas de la beta oxidación. Pero ¿cuántas vueltas más? O sea, lo que me queda aquí tendría que entrar
y podría seguir el producto que me queda aquí, seguir entrando hasta que ya no pueda oxidarlo más porque ya tengo 2 acetiles. ¿Cuántas vueltas tendría que dar? Por ejemplo, un ácido graso de 16 átomos de carbono. A ver, en una vuelta liberaría una molécula de acetil, como ustedes han visto, y me quedaría un acil de 14. Este de 14 puede entrar a dar otra vuelta, ¿no es cierto? De igual manera me genera acetil y me generaría, lo que me queda de su esqueleto, que todavía es grande, sería un ácido graso de 12. Este 12 vuelve a entrar, me vuelve a generar otro acetil, pero baja su esqueleto a ser de 10. Y así, ¿no es cierto? ¿Cuántas vueltas hasta que ya tengo uno de 4, que al dar su última vuelta me genera acetil, y siendo de 4, esta acetil ya habíamos dicho que es de 2, lo que me quedaría de su esqueleto sería otra molécula de 2, o sea, otro acetil coenzima, y hasta allí ya llegaría a su totalidad, ¿no? ¿Cuántas vueltas entonces se dio para un ácido graso de 16 átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, ¿no? 7 vueltas donde en cada vuelta yo obtuve una molécula de acetil, excepto en la última vuelta donde ya obtengo una más, ¿no es cierto? Una molécula de acetil más. ¿Se entiende esto de las vueltas, jóvenes? ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Bueno, pues a ver, veamos esta más. Aquí ustedes están viendo entonces las reacciones de beta oxidación para un ácido graso ahora de 18 átomos de carbono. La secuencia va a continuar hasta producir 9 moléculas de acetato. Quiere decir que si me dicen 9 moléculas de acetato y yo sabía que era una de acetato, de acetilcoenzima se refiere, ¿no? Por cada vuelta, excepto la última que me daba una más, ¿cuántas vueltas ha tenido que dar un ácido graso de 18 entonces? Si me está produciendo 9 acetatos, ¿cuántas vueltas fueron? A ver, vamos atrás. Miren, aquí me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acetiles. Quiere decir que vueltas es uno menos que los acetiles que produce, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuántas vueltas serían? 8. 8, ¿no es cierto? Un ácido graso de 18 átomos de carbono tendrá que dar 8 vueltas y me terminará produciendo 9 moléculas de acetato, ¿no? Si es un ácido graso de 18, el nombre genérico, yo puedo seguir hablando en términos de él como es un acilcoenzima, ¿no? Porque como le digo, ese es el nombre genérico. Pero si fuera específicamente, si yo quisiera dar su nombre específico y fuera el esteárico de 18 átomos de carbono, este sería el estearilcoenzima A. Si fuera el palmítico y le quiero decir su nombre más preciso, diría que es el palmitoilcoenzima A, ¿no? Pero bueno, para no hacernos más problemas, utilicemos el nombre genérico del ácido graso activo, ¿no? Es un acilcoenzima al fin y al cabo. Entonces, acá estamos viendo igual, ¿no? Sufre, ahí están los 18 átomos de carbono que me decían. 14 aquí abreviados, grupos metileno, ¿no? Tiene 14, 15, 16, 17 y su carboxilo 18. Y esto es la coenzima A, ¿no? Es un ácido graso de 18 átomos de carbono. Entonces, la primera reacción catalizada por la deshidrogenasa FAT dependiente, como hemos dicho, genera un FAT. La segunda es una hidratación para convertirlo en un hidroxiacil, ¿no es cierto? Luego, otra deshidrogenasa, la hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, que lo convierte en el beta-cetoacilcoenzima A. Y luego ya viene la tiolasa, que es muy diferente a la tioquinasa, que fue la que catalizó la activación, ¿no es cierto? Y esta lo que hace es romper, es una liasa en realidad, rompe, generándome una molécula de 2 carbonos, como les he dicho, de acetilcoenzima A, y un acilcoenzima A, un ácido graso activo, pero con 2 átomos de carbono menos, porque los 2 se fueron en la estructura del acil, que se le rompió de su estructura, ¿no? A ver, contemos. 14, 15, 16, ¿no? Su carboxilo está como CO y ahí están sus 16 carbonos, ¿no? Muy bien, nos vamos a quedar aquí porque ya nos ganó la hora y continuamos ya viendo cálculos energéticos. Estamos yendo paso a paso para que no se pierdan ninguna de las etapas.
Y acá ya, como ven en la siguiente, ya hacemos el cálculo con todo y conversión de NAD y FAD mandándolos a la oxidación completa con la participación mitocondrial. Flores Yupanqui, sí. Sí, disculpe, no sé si ahorita tendrá un poquito de tiempo. Queríamos hablar con usted. Justo entró la delegada del B también sobre el examen. Ah, sí, dígame. A ver, espérenme un ratito. Bien. Voy a cerrarle lo que estamos aquí compartiendo en la presentación. Listo, nos quedamos entonces allí con la clase. Los jóvenes que se tienen que retirar pueden retirarse. Me quedo con las personas que quieren conversar conmigo.